Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al repaso. Vamos a repasar los temas que hemos desarrollado estos días en Actualidad Nacional. Sí, temas que son necesarios recordar para que tengas una afirmación del contenido que hemos desarrollado durante estas últimas semanas, ¿sí? Así que empecemos el repaso de Actualidad Nacional con el tema que tratamos sobre cómo somos. Así es, la diversidad cultural y lingüística del Perú. Nuestro país es diverso, nuestro país es pluricultural, nuestro país es multicultural, nuestro país es realmente una diversidad, una gama de por ejemplo, de lenguajes, hábitos, costumbres, fiestas patronales, gastronomía, hábitos de producción, personas, en fin, es una diversidad. Pero esa diversidad muchas veces no ha sido tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque en nuestro país se ha, digamos, priorizado, ¿no? Tres o cuatro formas de hábitos, dos o tres etnias y así. Nos hemos limitado solamente a pensar que el Perú es pues tal zona o que Lima es todo el Perú, ¿no? A pesar de que todo el Perú vive en Lima, ¿no? En fin, vamos a repasar este tema con la pregunta: ¿su origen se dio antes de la creación del Estado peruano? ¿A qué se refiere? ¿A las culturas, subculturas, pueblos originarios, pueblos afrodescendientes, pueblos libres, ¿no? Antes que, por ejemplo, antes que se independice el Perú en 1821, antes que los españoles vengan e invadan al imperio incaico, ya existían ya existían. ¿Y a cuál se refiere? A los pueblos originarios. Los pueblos originarios existían mucho antes de la creación del Estado, y no solamente el Estado republicano, sino virreinal también. Entonces, los pueblos originarios, su creación es mucho antes del Estado virreinal, ¿no? Y que incluso cuando se amplió el imperio incaico, ¿no? Muchos pueblos originarios ya existían, ¿no? Por eso que son realmente todo un estudio a realizar sobre el origen de los pueblos originarios en nuestro país. Siguiente pregunta: ¿con qué servicio fundamental no cuentan los pueblos originarios en el Perú? A pesar de que son de antaño, a pesar que tienen su creación antes del Estado, no tienen actualmente accesos a servicios básicos. Y bueno, pues, ¿a qué tipo de servicio fundamental no cuenta? Salud, educación, desagüe, agua o televisión. Bueno, uno de los problemas fundamentales de los pueblos originarios es que no tienen el acceso al agua. Solamente hacen uso de agua dulce generada en los ríos, en las lagunas, puquiales, y eso ya es una limitación, ¿no? Entonces, a su desarrollo. Ahora, hay muchos obstáculos por los cuales no se ha podido todavía implementar sistemas de saneamiento básico. O sea, primero por el tema de territorio, ¿no? O sea, al ser las comunidades dueñas de sus tierras, el Estado al invertir tiene que las comunidades donar esas tierras al Estado para que justamente construya plantas, por ejemplo, de tratamiento de agua, o instale tuberías que le permiten eh, justamente llevar el agua de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Allí pues hay muchas organizaciones que objetan eso. O sea, tienen una idea todavía de que deben estar aisladas, ¿no? Y en verdad hay pueblos originarios que están aislados, ¿eh? No permiten la entrada del desarrollo. El Estado quiere invertir en carretera, por ejemplo, para conectar, lo impiden, no desean. En serio, no me digas que no creo, profesor. ¿Quién no va a querer que llegue carretera a su organización social, a su caserío, a su centro poblado, a su estancia? Pues increíblemente hay comunidades que no permiten. Uno, por razones antropológicas, ¿no? De respeto, porque a veces el ingreso de una carretera a un pueblo, ingresa no solamente pues el vehículo, ingresa la gente, hay un intercambio de gente, una mezcla cultural, y por lo tanto también pues se generan choques y enfrentamientos ideológicos, ¿no? Hay muchos motivos, pero sí hay en esa condición. Pero esa es una de las razones, ¿eh? Eso no significa que no se tiene que invertir, por supuesto se tiene que invertir. Siguiente, ¿aún hay analfabetismo en los pueblos originarios? ¿Qué es analfabetismo? ¿Sabes?
A ver, dime. Ajá, muy bien. Las personas que no saben leer ni escribir son analfabetos. Y así hay mucha población en los pueblos originarios que no tienen acceso a una educación para saber leer y escribir. El último censo en el 2017 nos dio a conocer este terrible escenario, ¿no? Sí, hay muchos pueblos originarios que no tienen acceso a la lectura, a leer y escribir en lenguaje español, pero sí tienen su dialecto y prefieren comunicarse en su dialecto. Pero aún así, tú sabes que es necesario, ¿no? Hablando de este analfabetismo, hoy día también, por el tema de la educación virtual, se ha identificado que mucha de la población peruana, ya esto es un tema aparte, ¿no? Mucha de la población peruana tiene analfabetismo digital, ¿no? Es decir, no tienen la capacidad de manejar móviles, ¿no? Teléfonos inteligentes, para realizar los procesos que hoy se exige de capacitación, de información, de comunicación, ¿no? Hay otros que sí lo hacen, ¿no? En fin, eso es analfabetismo digital. Bien, la respuesta, ¿cuál es acá? La respuesta es que sí, hay pueblos todavía en la cual hay analfabetos y que es necesario invertir para que puedan aprender el lenguaje. Sí, el lenguaje universal, ¿no? El lenguaje universal que en nuestro país es el castellano. ¿Cuántos pueblos indígenas existen en el Perú? De acuerdo al censo del 2017, sobre la forma de identidad que caracterizaba a cada pueblo originario. Bueno, en el Perú existen 55 pueblos originarios registrados, ¿no? Y que cuentan con sus hábitos distintos, costumbres muy diferentes, lenguaje muy diferente convertido en dialecto y que justamente pues hay mucho que trabajar. Ahora, no se trata de que ellos piensen igual que tú, ¿no? No se trata de que ellos puedan, o sea, así como nosotros fuimos indígenas, somos indígenas, perdón, y nos hemos adaptado como pueblo minero, nos hemos adaptado a la modernidad de igual manera. O sea, no es que la modernidad nos ha invadido, sino había una mezcla. Esa mezcla somos nosotros. Pues, ¿no? Es lo mismo. Hay pueblos originarios que tienen su cultura, tienen sus hábitos, tienen sus costumbres. Lo que se trata no es de desaparecer la cultura, desaparecer el hábito, no. Lo que se trata es de entrar a un periodo de mezcolanza, ¿no? Respetando tu identidad y a la vez, ¿no? Conociendo la globalidad. Es la población que trajeron por motivos de explotación a las Américas. Bueno, los indios no creo porque ya vivíamos acá, indígenas. Los afrodescendientes, los chinos, los asiáticos, los muleros. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿A quiénes los trajeron por motivos de explotación? A los afrodescendientes. Afro viene de África, ¿no? O sea, los españoles cuando llegan y descubren las minas, claro, lo ponen a trabajar a los indígenas, pero necesitaban más mano de obra, más barata y que no les cueste mucho, ¿no? Entonces trajeron esclavos de África. Pero estos esclavos de África, los negros, no resistían en zonas de altura. Por lo tanto, fue una inversión realmente que no dio su fruto. Entonces, ¿qué sucede? Los pusieron a trabajar en plantaciones de algodón, en plantaciones de uva, en plantaciones de arroz. Entonces, a los primeros africanos que vinieron en calidad de esclavos, los trajeron aquí, los pusieron en las minas, no rindieron, porque ¿por qué crees que se baila negritos de Vico, negritos de Guayay, ¿no? Negritos de Huánuco? Porque los trajeron pues acá, y hubo negros acá en esta zona, solo que no resistieron la altura, el frío, por lo tanto, los amos, los patrones, al ver que no había resistencia en el negro, para no perder, como se dice, su inversión, porque ellos lo miraban así a la esclavitud, se los pusieron en las plantaciones de arroz, de uva, de algodón. Es por eso que casi todos los africanos traídos en calidad de esclavos del África, los pusieron a vivir en Lima, en la costa, en verdad, pues, en la costa, Ica, Lima, y tú por eso que encuentras en esas zonas afrodescendientes en mayor cantidad. Bien, vamos al otro tema, que fue el bienestar emocional. Bien, vamos al tema de bienestar emocional. Así es. El bienestar emocional es un elemento importante dentro de nuestra vida y que nos permite estar bien con nuestras emociones, estados de ánimo, sentimientos.
¿Cómo se llama el estado de ánimo óptimo que nos permite afrontar las situaciones cotidianas de la manera más positiva? Bienestar emocional. Así es. Claro, la resiliencia es importante porque es la capacidad de que tú enfrentes los problemas y superes, logres superarlo con bastante ánimo, pero todo eso está dentro de lo que significa el tema de bienestar emocional, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. Generalmente el ser humano, ¿qué busca? ¿Qué buscamos? ¿Ser felices, sentirnos bien, gozar siempre, sufrir, amar y desamar? ¿Qué buscamos? El ser humano mayormente busca ¿qué cosa? Bueno, mayormente cuando tú le preguntas a la gente qué quieres y la gente te dice quiero sentirme bien. Pero ¿cómo es sentirse bien? Bueno, lograr estabilidad económica, lograr estabilidad de salud física, lograr que estés bien con la mayoría, ¿no? De tus amistades familiares. Claro, siempre hay un sector que te va a odiar, pues, ¿no? Que va a ser tu enemigo, eso es normal, ¿no? Un sector, pero que ese sector no sea grande, pues. O sea, haz más amigos que enemigos, porque siempre va a haber enemigos, siempre va a haber gente que tú le vas a caer mal. Si no es por un motivo grande, será por un motivo menor, pero siempre va a haber gente que, bueno, pues no va a cuadrar, pues, ¿no? Entonces, lo importante es sentirse bien, aceptando que la mayoría está bien contigo, aceptando que tienes estabilidad económica, en tu caso, que tienes una familia, y que, bueno, te apoyan, ¿no? Entonces, sentirse bien es lo mejor. Y más en estos días, ¿no? Hay que sentirnos bien y en paz. ¿Qué es lo bueno de ti? Cuando hablamos de qué es lo bueno de ti, tus actitudes, tus emociones, las fortalezas, debilidades o los estados de ánimo. Bueno, lo bueno de ti es qué cosa, las fortalezas, pues, ¿no? Aquí yo cuando era más joven, ¿no? Sí, sí. Mm, es lo bueno de ti, tus fortalezas, lo bueno, ¿no? Tu paciencia, tu inteligencia, tu amabilidad, tu humildad, en fin, es lo bueno de ti. Nos protege de la arrogancia, dice. La arrogancia, ¿qué es? Es sentirse, endiosado, ¿no? Es sentirse edulcorado, ¿no? Un sinónimo de arrogancia es la petulancia, ¿no? El arrogante es aquel que ¿no? Está ahí, ¿no? A leguas nomás. Ahora, qué te protege de la arrogancia? Bueno, lo contrario, pues, ¿no? ¿Cuál es la humildad? La humildad es un acto humano que demuestra mucha caballerosidad, que demuestra mucha humanidad, ¿no? El ser humilde, no por ser humilde, va a ser despreciable, no. Ahora, hay gente que sí dice, no, pero yo estoy orgulloso de lo que tengo, de lo que soy, porque lo que tengo y lo que soy lo he ganado, pues, sudor a sudor, con estudio y dedicación, por eso me siento orgulloso. Está bien, eso es un orgullo sano. El orgullo negativo es cuando pensamos de que sin nosotros no son nada, nadie. Y es un tema, allí es un tema bien delicado, ¿no? Para la religión cristiana, por ejemplo, el origen de todos los males es el orgullo. Para la mitología griega, el origen de todos los males también es el orgullo. Para la filosofía budista también, ¿no? O sea, el tema del orgullo es una coincidencia en todas las religiones, ¿eh? De que el orgullo siempre va a conducir a algo negativo. Entonces, ¿y cuál es su antídoto del orgullo? La humildad, pues, ¿no? Sabes mucho, pero sé humilde. Tienes mucho, pero sé humilde. ¿Por qué? Porque vas a lograr conquistar el corazón de todos. Todos te van a apreciar. Bueno, al orgulloso lo aprecian, sí, lo respetan, sí, pero no todos, pues. En cambio, al humilde no solamente logra respeto y aprecio, logra esa marca trascendental, ¿no? De recordarlo siempre, ¿no? Esa es la importancia de ser humilde. Luego tratamos el tema de derecho a la salud. Todos y todas tenemos derecho a la salud. Estos días en los cuales el tema de salud ha sido prioridad en todos los gobiernos y las personas hoy en día lavan su mano, tapan, o sea, hay normas sanitarias que se está cumpliendo bajo el rigor de la ley y que bueno, pues aunque esto ya nos decían mucho tiempo el sector salud, ¿no? Hay que protegerse, hay que ser higiénicos. Solo que tuvo que llegar un flagelo como este para poder entender el mensaje, ¿no? Pero vamos a las preguntas. Derecho a la salud. ¿A qué se refiere cuando se habla de integridad psíquica? Sí, integridad psíquica. A la salud, al bienestar, a la salud mental, a la felicidad o al goce. Bueno, cuando se habla de integridad psíquica se refiere a la salud mental. Sí, es importante la salud mental.
De hecho, porque nos permite estar bien, pues, sentirnos bien, salud mental. Muchas veces nos preocupamos muchísimo por nuestra salud física, sí, pero ¿qué de nuestra salud mental? Así como entran enfermedades a nuestro cuerpo, ¿qué enfermedades mentales entran a nuestra cabeza, no? ¿Qué ideas negativas entran a nuestra cabeza? Eso también hay que cuidarlo. Esa es la importancia de la salud mental. La salud es un derecho, un deber, una obligación del ciudadano, una manera de vivir, un estilo. ¿Qué cosa es la salud? Bueno, la salud es un derecho, porque todo Estado tiene que proteger la salud de sus ciudadanos, tiene que velar por la salud de sus ciudadanos. Para eso, en el caso del Perú, se han construido dos sistemas, ¿no?, de atención en la salud. El sistema e-salud y MINSA, ¿no? Ambos tienen sus reglamentos, sus formas de atender a todos sus usuarios. Y bueno, pues al final es un derecho. Y como derecho, tú tienes que exigir una buena salud. O sea, tienes que exigir que el trato sea bueno, correcto y justo. ¿Sí? Esa es la idea del sistema de salud. Ahora, en otros gobiernos y en otros estados, el sistema de salud difiere, digamos, de nuestro país, ¿no? A favor o en contra, ¿no? Entonces, siempre se ha objetado el tema, ¿no? ¿Cuál nos conviene? ¿Para qué sirve? Bueno, pues hay mucho debate sobre ello. Lo principal es que no debemos perder como derecho fundamental de un ciudadano, de su estado, pedirle un buen sistema de salud y exigir el cumplimiento a quienes son los que dirigen la salud en nuestro país. Así es. ¿Cuál es el aporte de su sueldo en porcentaje que se hace salud? Bueno, todo trabajador, a todo trabajador se le descuenta un porcentaje de su sueldo y eso se aporta a salud, ¿sí? A ver, ¿cuánto es? En el caso del Perú, 6%, 5%, 9%, 8%, 7%. En el caso del sistema peruano se le descuenta 9%, sí, para que afronte de salud. Ahora, profesor, ¿el SIS descuenta al trabajador? El SIS tiene varias modalidades. Para los que son extremos pobres, no pagan nada, ¿no? Tienen un SIS gratuito. Para los que son de la clase pobre, de igual manera, ¿no? O sea, no hay no hay un costo. Pero para los que son pudientes y no pueden acceder a esa salud, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy un comerciante que tengo buenos ingresos, pero como no estoy en empresa, entonces no me afilio a esa salud, entonces puedo pagar SIS. Tengo entendido que hay costos desde 60 soles, 80 soles, 120 soles, ¿no? Supongamos que tú, tu esposa, tus dos hijos, ¿no? Creo que pagas 100 soles a SIS. Y tienes derecho a la atención en centros de salud, o también llamadas postas médicas, y también a los hospitales, ¿no? En el caso de nuestra región Pasco, a los hospitales del MINSA, ¿no? El hospital más grande, el Hospital Daniel Síez Carrión, ubicado en la capital de la ciudad. ¿Cuál es la propuesta del presidente Vizcarra en el tema de la salud en el Perú en su último discurso por 28 de julio de este año? ¿Vale? ¿Cuál es la propuesta? Mejorar el sistema, ampliar la cobertura, unificar el sistema de salud, mantener y mejorar, construir. Bueno, la propuesta del gobierno en este último mensaje fue de que hay que unificar el sistema de salud. El Perú tiene dos sistemas de salud, ya les expliqué. La propuesta del presidente, y creo que esto ya refleja de otros gobiernos anteriores, es unir ambos sistemas. Pero esto es complejo, porque tendría que haber todo un rearmado de los reglamentos, de los accesos, de los equipos, hospitales, personal, en fin, o sea, no va a pasar de la noche a la mañana esta unificación, porque se tienen que sentar y ver qué hospitales primero ingresan, qué personal ingresa, bajo qué modalidad ingresa, pero es necesario, yo creo que sí, la mayor parte de gobiernos en todo el mundo tiene unificado un solo sistema de salud. Claro, o sea, como Estado, como gobierno. Aparte, lógicamente hay hospitales y clínicas privadas que lo maneja el sector privado, independientemente, pero el gobierno mayormente en otros países tiene un solo sistema de salud. Bueno, la propuesta está hecha, ¿no? Ojalá que el Congreso, ojalá que los ministros puedan ya tener esta idea en común y sea quien sea que siga el gobierno en el 2021, pues afronte este tema muy necesario. Luego hemos tratado el tema de bienestar emocional en tiempos de emergencia sanitaria. ¿Cómo es este tema?
Bueno, estamos en emergencia sanitaria y tenemos que afrontar este asunto. En medicina dice es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o una plaga. Ahí están las opciones. ¿Cuáles serían? Pandemia, COVID-19, endemia, cuarentena, guardarse. Dice aislamiento de personas o animales, ¿cierto? A eso se llama cuarentena. Y en nuestro país entramos, fue uno de los primeros países que entramos en cuarentena, ¿no? Y que hasta ahora existe incluso dos tipos de cuarentena, la cuarentena focalizada y la cuarentena, ¿no? Nuestra región todavía está, a esta fecha, está en cuarentena focalizada, ¿no? Con horarios restringidos y también con actividades restringidas. ¿Para qué? Para justamente evitar el contagio. Evitar. Porque ¿qué pasa si la mayoría de la gente se contagia? Los hospitales colapsan, los centros de salud también, entonces no habría capacidad de atención. Por lo tanto, la cuarentena sirve justamente para que el sector salud pueda atender. Porque si la gente sin cuarentena, pues los hospitales estarían llenos, ¿no? Y no habría capacidad de respuesta. Bien, limitar el contacto frente a frente con otras personas es la mejor forma de reducir la propagación de la enfermedad del coronavirus. Este concepto pertenece a cuarentena, focalización, distanciamiento, separación o confinamiento. Bueno, algo que se ha recomendado siempre es el distanciamiento. Así es. En el distanciamiento limitamos el contacto frente a frente con otras personas, porque así reducimos la propagación de la enfermedad. Y hoy en día este tema es más importante. Si antes de la pandemia nos saludábamos todavía, o incluso no con puño, ¿no? Hoy en día, a estas alturas de la pandemia, ni siquiera el puño, ni siquiera el codo, porque después empezaron a saludarse con codo, ¿no? Aún así, o sea, no. Simplemente el saludo tiene que ser ya a distancia, ¿no? Hola, ¿sí? O si es alguien querido, hola, te llevo en mi corazón, ¿no? O sea, formas que podemos saludar, pero evitemos el contacto. Y la mejor forma es distanciarse. Es lo que se recomienda desde los sistemas de salud. Entonces es algo fundamental este tema del distanciamiento. Conocidas también con el anglicismo fake news, son un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y el objetivo es la desinformación. Bien, bulo, ¿qué es bulo? Pseudo periodismo. Bien, son noticias ciertas, es desinformación, noticias falsas, notas breves. Los fake news son ¿qué cosa? Son noticias falsas y que hoy en día en las redes abundan, ¿no? Que hay que tomar este medicamento para poder sanar del COVID. O mire, no ha dicho 8 de la noche el toque de queda, así 10 de la noche, ¿no? O no, la vacuna viene con chip, ¿no? O si tomas esto te va a mejorar, ¿no? Y así, noticias falsas que generan en realidad mucha preocupación en la gente o, o llevan a conductas de las personas de no muy buena recomendación, ¿no? Ese es el problema de las noticias falsas. Si tú vas a ingresar a las redes sociales, tienes que ver el origen de la información. Tienes que comprobar su veracidad. Entonces, eso es vital para no caer en noticias falsas. Bien, sigamos. A ver, desayuno, jugo de naranja, avena y pan tostado. Almuerzo, alberjas con pollo frito y verduras más ensalada. Ah, esto es una dieta mala, es una alimentación podrida, es alimentación saludable, digestión. Ajá, un buen desayuno, jugo de naranja, avena y pan tostado. De hecho, esto es alimentación saludable. Alimentación que tú como joven debes procurar. Sí. En la niñez, en la infancia, niñez y juventud, adolescencia, debes comer bien. Y comer bien se llama comer saludable, o sea, una alimentación saludable. Frutas, verduras, pallares, menestras. Eso es importante para que tú tengas una buena salud ahora y en el futuro. Porque de lo contrario vas a padecer, ¿eh? Te va a chocar. Bien, consumo responsable, tema también que hemos repasado. Vamos a la primera pregunta. Defiende que los seres humanos deben cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y a las del planeta. Este concepto, ¿a qué se identifica? ¿A ecología, sostenibilidad, consumo responsable, un mundo mejor o los ambientalistas? Bueno, el tema habla sin duda alguna de un consumo responsable. Y un consumo responsable es comprar, comprar,
¿Qué cosa? Productos que hayan sido fabricados ecológicamente bien, productos que hayan respetado las normas medioambientales y productos que, lógicamente, una vez que tú los consumas, no generen basura. Y tú mismo no generes basura, sino apuntes a una reutilización de los envases. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿El uso del petróleo es una energía no renovable, energía motor del progreso o encono industrial? El uso del petróleo, como ustedes saben, es una fuente de energía y que es extraída del subsuelo, del mar, en este caso también, ¿no? de la zona a profundidad, ¿no? Pero al final, sus derivados del petróleo, pues ahí están, ¿no? La gasolina, en sus diversos octanos, el querosene, derivados del petróleo, pero que al final son energía no renovable, o sea, que un día se va a acabar. Y al acabarse, ¿cómo se mueven los autos? ¿Cómo se mueve el transporte en general? Que la mayoría depende, todo motor, salvo los eléctricos, depende de la energía transformadora del petróleo, ¿no? Y sus derivados. Es el día que no hay petróleo. Incluso se ha calculado que, o sea, el petróleo está en el subsuelo, pero un día va a acabarse. Pero no se trata de decir un día, no. Ya hay fecha, ¿no? Estamos hablando de un siglo más y ya no vamos a tener derivados del petróleo. Es por eso que las industrias hoy en día, fabricadoras de carros, están viendo ya la construcción de carros eléctricos que funcionen con energía eléctrica. Porque la energía eléctrica sí es renovable, ¿no? Entonces, eso sería un gran salto tecnológico. Sí, un gran salto tecnológico. Aparte que esta energía contamina, ¿no? Contamina, crea conflictos sociales, crea en realidad mucho problema, ¿no? Pero esperemos dar ese paso muy pronto, ¿eh? Muy pronto. Bien, sigamos.